En realidad este es un concepto, digamos, es un nuevo enfoque que está intentando hacer a la agricultura y los sistemas agrícolas, incluyendo la pesca, la producción forestal, ganadera, etcétera, más resistentes a cambio climático y por otro lado, disminuyendo los impactos, ¿no? la incidencia del sector en los gases invernaderos. Yo diría que es un enfoque que se basa o que apunta mucho hacia una mejor planificación y una mejor manera de hacer la producción agrícola. No es algo totalmente nuevo en términos de metodologías, pero la manera en que se hace, en que se lleva a cabo en el terreno es distinta. Incluye conceptos de comprensión de los riesgos, planificación en el más largo plazo, etc. Los riesgos son muchos, ¿no? Los riesgos más típicos, los que se conocen mejor, tienen que ver con el aumento de la temperatura, por ejemplo. En el caso de la pesca y de la acuicultura, el aumento de la temperatura en el agua tiene un impacto muy directo sobre los peces, porque los peces son animales que no regulan su temperatura. Por lo tanto, a diferencia de los mamíferos terrestres, ¿no? de las vacas, digamos, de los pollos, etc., los peces no regulan su temperatura, de tal manera que cambios en la temperatura del agua tienen un impacto muy directo. Entonces los peces, por ejemplo, los peces en vida libre pueden moverse a otros lados en el ambiente acuático, pueden dejar de estar donde eran pescados antes, y en la acuicultura no se pueden mover porque están en balsas, ¿no? en sistemas contenidos. Por lo tanto, es muy importante que los acuicultores, los pescadores entiendan qué está pasando, cómo modificar su manera de pescar o de cultivar, ¿no? Para poder estar mejor preparados. En cierta forma, yo siempre pienso que, digamos, el cambio climático de alguna manera nos ha hecho una especie de favor, en el sentido de que nos está forzando a pensar de una manera un poco más coordinada. O sea, no solo mirando los sistemas productivos, por ejemplo, en el caso de la pesca y la acuicultura, aisladamente, sino mirándolo en el concepto, en un contexto más ecosistémico, ¿no? Nosotros trabajamos con este concepto, con el concepto del enfoque ecosistémico a la pesca y a la acuicultura, y la presencia del cambio climático significa que tenemos que planificar mejor. Por ejemplo, en acuicultura, la planificación espacial, dónde vamos a ubicar las granjas acuícolas, considerando los riesgos, por ejemplo, de inundaciones o de aumento de la salinidad del agua. Ahora tenemos que hacer lo que nosotros llamamos mapas espaciales de riesgo para saber dónde vamos a poner las balsas, los sistemas de cultivo o cómo vamos a manejar el agua que llega a los estanques de cultivo. De tal manera que ahora estamos apoyando a los países a entender mejor esos riesgos y a mejorar una planificación espacial de la acuicultura con este concepto de enfoque ecosistémico. El concepto de enfoque ecosistémico en realidad considera los tres elementos, considera los elementos ambientales, nuestra relación con el medio ambiente, el componente socioeconómico, donde la equidad es muy importante, y el componente de gobernanza y factores externos. Ahí el cambio climático tiene un impacto fundamental, porque es un driver, digamos, es un forzante externo y tenemos que prepararnos para ello. Creo que el cambio climático de alguna manera nos obliga digamos, a que los sistemas productivos sean más eficientes. Y claramente esto es digamos, una agricultura que es más inteligente frente al cambio climático, lo hace mejor desde la perspectiva ambiental, porque por un lado tiene que usar mejor los recursos, por ejemplo el agua, que es uno de los elementos que puede llegar a ser una restricción. Tiene que usar mejor recursos como fertilizantes, porque en un ambiente de cambio climático, por ejemplo en el caso de la acuicultura, podemos tener un problema grave de sobrecrecimiento de algas si no usamos bien la fertilización. Entonces nos obliga a planificar de una manera más cuidadosa cómo usamos los recursos y cómo usamos el agua, cómo usamos el espacio. También
nos obliga y nos hace entender, las políticas tienen que mejorar la comprensión del impacto de la agricultura sobre los gases invernaderos. Tenemos que ir generando esa conciencia más global y en ese sentido las políticas están mejorando esa responsabilidad y esa conciencia.